Con su permiso, señor gobernador, Panolti, Tlaxocamati-Miac, Axcanitec, Toltepet, Veracruz, Tlenquimpiat, Tequipano, Xicat, Tlaximalisqui, Tlatuani, Cuitlava, García Jiménez. Saludos. Ahora en el estado de Veracruz tenemos una autoridad que trabaja por la educación. Esa autoridad es el gobernador, ingeniero Cuitlava García Jiménez. El Centro Virtual de Lenguas se crea desde la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, el Instituto Consorcio Clavijero, con la finalidad de impulsar el conocimiento y la adquisición de una segunda o una tercera lengua. Este centro virtual ofrece la enseñanza de lenguas extranjeras como el inglés, el francés, italiano, alemán y chino. En este año, teniendo como marco del inicio del decenio de las lenguas indígenas 2022-2032, decretado por la UNESCO y congruente con la política de gobierno del Estado de Veracruz de fortalecer, promover la cultura de nuestros pueblos originarios y la inclusión social, se apertura la enseñanza de las lenguas nacionales indígenas como es el náhuatl, totonacú y el tenec, así como la lengua de señas mexicanas. Cabe resaltar que el Centro Virtual de Lenguas es pionero en la enseñanza a distancia de lenguas originarias en nuestra entidad y en la gestión de la certificación del nivel de lengua indígena como segunda lengua. Esto con el invaluable apoyo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, que dirige el maestro Eleuterio Olarte Tiburcio, director general de ABELI. Este centro virtual abrió como tal su primer periodo de registro en noviembre del 2021 y al cual se inscribieron 65 alumnos para aprendizaje en este momento solo de lenguas extranjeras. Y en este mes específicamente, del 3 al 30 de enero, el Centro Virtual de Lenguas abre su segundo periodo de inscripciones para el aprendizaje de lenguas originarias, como es el náhuatl del norte, el tenec y el totonacú, así como el de lengua de señas mexicana, además de los idiomas internacionales que ya se impartían. Esperamos que en 2 meses se incorpore la enseñanza del portugués. Y para darnos y ampliarnos mayor información, el subsecretario, el maestro Jorge Miguel Uscanga, nos dará mayor información. Tlaxocamati-Miac. Muy buenos días, con su venia, señor gobernador, señor secretario. Secretario, un gusto, medios de comunicación. Pues como lo ha dicho el señor secretario, es importante también mencionar que el nivel de cada lengua es de 5 sesiones con una duración de 60 minutos cada una, además de prácticas de conversación y trabajo autónomo, asesoría de apoyo y atención personalizada. Los costos de recuperación o las cuotas de recuperación del nivel incluyen ya los libros de trabajo y al concluir el nivel se obtiene la certificación, que es algo que queremos resaltar, puesto que muchas veces años de estudio de una lengua y no se tiene un documento, y ese documento con un respaldo internacional y nacional. Por eso la obtención de la certificación es importante a nivel nacional e internacional, según sea el caso. Estamos en una etapa de gestión de becas también, de movilidad nacional e internacional para que los alumnos vayan a otros países o regiones de nuestro estado y tengan la oportunidad de perfeccionar su aprendizaje a través de la inmersión cultural. Por eso, esto es movilidad en el propio estado. Porque uno de los aspectos, y eso lo quiero resaltar, que hace diferente al Centro Virtual de Lenguas, es precisamente buscar que sus estudiantes, además del aprendizaje del idioma, alcancen una comprensión más amplia y profunda de la forma de vida, pensamiento de los habitantes y costumbres, es decir, que adquieran la cosmovisión a través de la lengua que aprenden. Ya en la última filmina, si pueden continuar. Queremos resaltar que en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, SIOP, está por ejecutarse un programa de reducción de brecha digital, denominado Conectando la Educación, en su capítulo de planteles educativos, el cual facilitaría servicios a distancia
como los ofrecidos en el Centro Virtual de Lenguas. Invitamos a todas y todos los veracruzanos, mexicanos y habitantes de otros países, pero de manera especial a la comunidad educativa integrada por estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo, a inscribirse a través de la página que aparece ahí en sus pantallas, centrovirtualdelenguas.clavijero.edu.mx, o recibir asesoría personalizada llamando a los teléfonos 2289-800540 y 2283-430705. Para aprender lenguas originarias, como ya lo comentamos, el náhuatl del norte, Tenec y Tutunacú, lengua de señas mexicana, o idiomas internacionales extranjeros como el inglés, francés, italiano, alemán y chino. Si me lo permiten, hacer una expresión en la lengua Tutunacú. Akin naktakniya nak kilamantan ashni nakantayaya quintapulamancan la ashu tashikuit shalak kakalitamaku, que significa el éxito en nuestra vida está en ayudar a nuestra comunidad como ciudadanos del mundo. Lata mashkalelilancan tla katewa la castlaguyi. Avec l'éducation, tout est possible. From education, we can do anything. Desde la educación se puede realizar cualquier cosa. Formando ciudadanía del mundo, Veracruz me llena de orgullo. Es cuanto, señor gobernador, señor secretario. Gracias. Bien, pues la invitación está hecha para que en esta etapa de inscripción, que es la que queremos anunciar, pues aprovechen quienes tienen condiciones para seguir de manera virtual el curso, los cursos que se están abriendo en este Centro Virtual de Lenguas, y con el gran orgullo de haber incorporado nuestras lenguas de los pueblos originarios de Veracruz. Bien, pues…